Mitsuki Bakugo había oído a su hijo gritar toda su vida. Nació gritando, y nunca paró. Cuando Katsuki se enojaba, ardía, fuerte, rápido, brillante. Era su lenguaje, su armadura, su ritmo. Pero esa noche, cuando llegó a casa, no se oía ningún sonido. Abrió la puerta lentamente, con las llaves resbalándose de su mano. Sus ojos no la miraron. Ni siquiera se quitó los zapatos. Se quedó allí, inmóvil, con el pecho subiendo demasiado deprisa, como si tuviera que recordarse a sí mismo que tenía que respirar. Mitsuki se quedó congelada en la puerta de la cocina. Katsuki. Él no respondió, y entonces, antes de que pudiera alcanzarlo, él se desplomó. No se desmayó, no tropezó, se desplomó, como si algo dentro de él finalmente cediera. No fue un tropiezo, fue un colapso, como si cada músculo hubiera estado reteniendo algo demasiado tiempo y finalmente se rindiera. Cayó al suelo con fuerza, con las palmas de las manos extendidas y los hombros temblando. El sonido que escapó de su cuerpo ni siquiera sonó humano. Mitsuki nunca había visto a su hijo tan pequeño, ni siquiera de niño, pero ahora, su cuerpo se plegó sobre sí mismo como si quisiera desaparecer. Susurró contra el suelo, con la voz quebrada. Solo, joder, para. Mitsuki se quedó paralizada. Todos los años de ruido y fuego no la habían preparado para este tipo de silencio entre sus palabras. Entonces empezó a hablar, si es que así se le podía llamar. Un maraña de frases a medias, saliva, aliento. Lo intenté, mamá, te juro que lo intenté, su puño golpeó el suelo. Intento ser mejor, arreglarlo todo, ser lo que quieren, pero nunca es suficiente. Levantó la vista, con los ojos rojos y desorbitados. Estoy tan cansado, ¿lo entiendes? Cansado, ya ni siquiera sé contra qué lucho. Mitsuki no respondió, no podía. Lo único peor que sus gritos era pensar que si decía una sola palabra, se volvería a callar. Y ahora mismo, necesitaba hablar. Lo intenté, dijo con voz áspera. Intenté ser mejor, intenté cambiar, joder, pero nunca es suficiente. Nada es suficiente. Soltó una carcajada que se quebró a mitad de la risa, un sonido feo y húmedo. Todos me dicen que está bien, que estoy creciendo, que hago lo que puedo. Pero son mentiras, mamá. Todos son mentiras, nadie quiere oír que he terminado. Se le quebró la voz. Que ya no quiero hacer esto. Entonces él la miró, ojos rojos, rostro enrojecido, expresión cruda que le hacía doler el pecho. No quiero esperar el momento adecuado para hablar con él. No quiero que me sane primero. Solo, lo quiero de vuelta. Lo necesito de vuelta. Se atragantó con la respiración. Y me odio por ello. Mitsuki se estremeció pero aún así no se acercó. Sigo fingiendo que estoy bien, dijo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Sigo fingiendo que no me importa, que puedo seguir adelante, que todo es cosa del pasado, pero no es así. Sigue ahí. Su voz se quebró de nuevo. Sigue ahí. Y de repente, todo se derramó a la vez. Él empezó a hablar rápido, más rápido de lo que ella lo había oído jamás, como si las palabras hubieran estado atrapadas dentro de él durante años y finalmente estuvieran abriéndose paso hacia afuera. No puedo dejar de verlo, Aizuku, cuando lo dijo. Cuando nos lo dijo, la expresión de su rostro, la forma en que todos se quedaron paralizados, la forma en que dijo que podía morir. Sus dedos se cerraron en puños contra el suelo. Lo dijo como si no significara nada, como si fuera solo otro hecho. Y yo, no podía respirar, mamá. No podía respirar, carajo. Volvió a golpear con la mano. Murió, ¿lo entiendes? Murió, y yo no estaba allí. No estuve allí para evitarlo. Las palabras le salían a ráfagas, entre sollozos incontenibles. Debería haber estado allí. Debería haber hecho algo, lo que fuera. Todos estos años lo llamé débil, y ahora es él el que sobrevive, y ni siquiera puedo mirarme al espejo sin querer romperlo. Jadeó, sacudiendo la cabeza. Me miró como si fuera alguien a quien valiera la pena seguir. ¿Entiendes lo jodido que es? Me siguió en cada estupidez, y pensé que eso me hacía fuerte. Se tragó el siguiente sonido que intentó salir de su boca, algo entre un sollozo y un grito. Me convirtió en un maldito cobarde. Sus palabras se confundían, entrecortándose entre jadeos. Pensé que podía arreglarlo. Pensé que podía, si me esforzaba lo suficiente, si dejaba de ser un imbécil, si simplemente esperaba, pero nunca volverá a ser lo mismo. Nunca volverá a ser como antes. Se rió de nuevo, con una risa aguda y amarga.
Ya ni siquiera sé qué intento arreglar. Solo quiero que dejen de dolerme. Se tapó los ojos con las palmas de las manos. No quiero sentirme así nunca más. No quiero seguir despertando con su voz en la cabeza. Y luego, más suave, casi un susurro. Quería morir, repitió Katsuki, esta vez más bajo, como si decirlo lo hiciera real. No porque odie mi vida ni nada. Solo porque, quizá así se acabaría el ruido. La culpa, la pesadez que siento. Sigo pensando que si yo hubiera muerto, sería más fácil. Todos habrían estado bien, él habría estado bien. La miró a través de sus pestañas húmedas, con los ojos vidriosos y vacíos. Se merecía algo mejor que yo, mamá. Siempre lo merecía. Mitsuki sintió una opresión en el pecho, pero no dijo nada. La voz de su hijo llenó toda la habitación, fea, áspera y desgarradora en lugares donde antes habitaba el orgullo. Ya no puedo más, mamá, sus palabras temblaban. No puedo despertar y fingir que estoy bien mientras él está ahí fuera intentando recomponerse después de todo lo que hice. Se golpeó el pecho con la palma de la mano. Yo lo hice, se suponía que debía protegerlo, y lo único que hice fue empequeñecerlo. Lo destrocé, lo maté, quizá no con mis manos, pero sí con todo lo que dije. Su siguiente aliento salió como un sollozo. Y todavía puede mirarme. ¿Por qué no me recuerda? ¿Por qué no recuerda cómo me llamó Kachan? Volvió a reír, amargado y destrozado. ¿Tienes idea de cuánto odio ese nombre? ¿Cuánto lo amo? Se secó la cara, furioso por las lágrimas que no paraban. No merezco volver a oírlo. Pero quiero, Dios, quiero, solo quiero que me mire. Aunque sea con odio, aunque nunca me perdone, solo necesito que me vea. Su mano se apretó contra el pecho. Porque no sé quién carajo soy si él no lo sabe. Mitsuki ya no aguantó, sus rodillas tocaron el suelo junto a él. No habló, no se movió para secarle las lágrimas. Simplemente se quedó allí sentada, porque si lo tocaba ahora, se rompería de verdad. Su hijo explosivo, brillante, imposible, estaba arrodillado en el suelo como un niño perdido en la oscuridad, y no había nada que ella pudiera hacer para sacarlo. Siguió adelante, su voz ahora era un susurro, ronca por el llanto. Lo extraño cómo reía, extraño cómo corría tras de mí, extraño antes. Antes de saber qué clase de persona era, antes de darme cuenta de lo que hice. Quiero volver, mamá, quiero volver con tantas ganas. Cerró los ojos con fuerza. Pero no puedo, y es mi culpa. Su respiración se entrecortó, y luego, más suave, casi una plegaria. Solo quiero que me perdone. Solo una vez, ni siquiera necesito que se quede. Solo quiero que me mire y me reconozca. A Mitsuki se le nubló la vista. Finalmente extendió la mano y rozó el dorso con las yemas de los dedos. Él no se apartó, él simplemente se desplomó hacia adelante, con la cabeza apoyada en su hombro, temblando como un niño tratando de no llorar. Y fue entonces cuando se dio cuenta, había estado tratando de no llorar toda su vida. Dios, él sigue siendo mi pequeño. Se quedó así hasta que cesó el temblor, hasta que su respiración se normalizó, hasta que el cansancio lo arrastró al silencio. Se quedó dormido en el sofá, con los ojos hinchados y la boca entreabierta como la de un niño. Durante un largo rato, Mitsuki se limitó a observarlo. Observó cómo subía y bajaba su pecho, el leve temblor en sus dedos incluso en reposo. Parecía frágil, como si hubiera estado sosteniendo el mundo con sus propias manos, y finalmente lo hubiera abierto en canal. Cuando finalmente habló, fue un susurro. Izuku, el nombre sabía a sal y a desamor. Ella susurró, con voz temblorosa, qué estúpido. Lo amas tanto que te está matando. No durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mirada en su rostro, la misma que tenía cuando tenía 5 años, de pie en el parque, gritándole a otro niño por hacer llorar a Izuku. Era el mismo amor, solo que enterrado bajo años de orgullo y dolor. Cuando amaneció, hizo la llamada. Le temblaban las manos cuando Aizawa respondió. Mitsuki, su voz se quebró al instante. No está bien, lo sé, dijo en voz baja. No lo harás, espetó, entrecortando las palabras. Se ha ido, Aizawa. Dice que quiere morir, no duerme, no come, y ya no es ira, es culpa. No puede vivir consigo mismo, y yo no sé qué hacer. Hubo silencio. Entonces llegó la voz de Aizawa, firme, cansada, pero cargada de algo más, comprensión. Yo me encargaré. Casi se rió. No puedes con esto, Aizawa.
No solo, necesita verlo, eso es todo lo que dice. Más silencio. Finalmente, lo plantearé en la reunión. ¿Reunión?, repitió. ¿Te refieres a la de Nezu? Sí, no explicó más, no prometió nada. Pero ella percibió el cambio en su tono, esa pequeña y fría precisión que indicaba que ya había empezado a calcular. No dejes que se rompa, Aizawa, susurró. Otra pausa. Luego, en voz baja. No lo haré. La línea se cortó, y durante un largo rato, Mitsuki se quedó allí parada con el teléfono todavía presionado contra su oído, sin escuchar nada más que los latidos de su propio corazón. No lo haré, dijo. Pero no sonaba como una promesa. Sonaba como un hombre tratando de convencerse a sí mismo. Bajó el teléfono, la mano le temblaba más de lo que quería admitir. El apartamento estaba en silencio. Demasiado silencioso. La puerta de Bakugo no se había abierto desde la noche anterior. Ni música, ni murmullos, ni siquiera el familiar ruido de sus movimientos. Ella miró la puerta desde el pasillo, con los brazos cruzados fuertemente contra su pecho, y susurró. Katsuki. El silencio le respondió. Ella tocó una vez, 2 veces, nada. Solo después de oír un leve movimiento, apenas un cambio de peso, volvió a hablar, con una voz más suave de lo que pretendía. Hablé con Aizawa. Una pausa. Luego, una voz baja, ronca de tanto llorar. Y entonces, dijo que se encargaría de ello. Otra pausa. Luego, el leve sonido de una respiración. Una risa amarga y sin humor. No lo hará. Se le hizo un nudo en la garganta. Quizás no, pero lo intentará. Ese silencio otra vez, denso, pesado, como humo llenando cada rincón de la habitación. Casi quiso abrir la puerta y sacudirlo hasta que gritara de nuevo. Cualquier cosa sería mejor que este silencio. ¿Dormiste algo?, preguntó finalmente. No. ¿Comiste? Importa. Eso rompió algo pequeño dentro de ella. Sí, dijo en voz baja. Así es. Él no respondió después de eso. Ella esperó, luego se giró, llevándose una mano a los ojos antes de irse. Si se quedaba allí más tiempo, se pondría a llorar de nuevo, y no podía, no quería, dejar que él oyera eso. Era casi mediodía cuando volvió a coger el teléfono. Las llamadas perdidas, los conocidos entrometidos, los viejos amigos que fingían ver cómo estaban, todo fue ignorado. Pero un contacto llamó su atención. Inko Midoriya. Si alguien podía ayudarla a pensar con claridad, o al menos a sentir que no estaba sola en ese lío, esa era Inko. Ella marcó. La línea sonó 2 veces antes de que una voz suave, cansada pero cálida, respondiera. Mitsuki, ha pasado tiempo. Sí, hola, dijo Mitsuki, intentando sonar despreocupada, aunque le temblaba la voz. Perdona que te haya llamado de repente. Solo, pensé que quizá habías oído hablar de todo lo de la UA. De Izuku. Hubo una pausa. Sigue allí, ¿verdad? Aizawa lo está cuidando. Sí, dijo Mitsuki, aliviada al principio. Supongo que, aguanta. Incluso después de lo de ayer, se detuvo, frunciendo el ceño. ¿Qué pasó ayer?, preguntó Inko rápidamente. Ah, ¿no oíste? Él, Mitsuki dudó, rascándose la nuca. Les contó a los estudiantes. Sobre su condición, que puede, ya sabes, morir. Y volver. El silencio que siguió fue absoluto. Inko, preguntó Mitsuki, con la voz repentinamente baja. Tú no lo sabías, ¿verdad? Él puede que. Mitsuki se quedó paralizada. Mierda. Inko, espera, pensé que te habían dicho. Puede morir, comillas. Las palabras salieron en un susurro, luego otra vez, más fuertes, más agudas. Puede morir, comillas. Inko, cálmate, cálmate. Su voz se quebró en un grito tan áspero que hizo estremecer a Mitsuki. Me estás diciendo que mi hijo, mi pequeño, se ha estado muriendo y nadie me lo ha dicho. Mitsuki intentó explicarse, tropezando con las palabras. No se lo dijeron a nadie. Lo juro, no quise. Pero el teléfono se quedó muerto. Se le encogió el estómago. Sin pensarlo 2 veces, agarró su chaqueta y sus llaves. Para cuando llegó al apartamento de los Midoriya, el aire estaba impregnado de un fuerte olor a té derramado y polvo. Las cortinas estaban medio arrancadas de sus ganchos. Una silla había sido volcada. Y en medio del caos, Inko permanecía temblando, con una mano apoyada en la pared para mantener el equilibrio. Tenía el rostro surcado de lágrimas y la respiración entrecortada. Inko, suspiró Mitsuki, dando un paso adelante con cuidado. Lo siento, no debería haberlo dicho así. Lo sabías, dijo Inko con voz ronca y temblorosa.
Lo sabías. No lo hice, dijo Mitsuki rápidamente. Solo se lo dijeron al personal. Me enteré por... Lo sabías, gritó Inko, con un sonido áspero que resonó en el aire. Sabías que mi hijo se estaba muriendo y no me lo dijiste. Lo sabías, gritó de nuevo, golpeando la pared con la palma de la mano. Tú y esa escuela, todos ustedes, han estado guardando secretos desde el día en que se lo llevaron. Dejé que se lo llevaran. Porque dijeron que se curaría, que estaría a salvo. Su voz se quebró a media palabra, disolviéndose en algo entre un sollozo y un jadeo. ¿Crees que no lo quería en casa? ¿Crees que no lo quería, que simplemente lo olvidé? Me despierto todos los días esperando a que entre por esa puerta, Mitsuki. Dejé que se lo llevaran porque pensé que era lo correcto. Porque pensé que estaba haciendo lo mejor para él. Empujó el hombro de Mitsuki, temblando violentamente. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudiste? Inko, escúchame, intentó Mitsuki con la voz quebrada. Te juro que no. Por favor, para. Pero el dolor de Inko no era algo con lo que se pudiera razonar. Temblaba, sollozaba, con la voz entrecortada al hablar. Es mi bebé, Mitsuki, mi bebé, y lo dejaron morir, lo dejaron morir. Mitsuki la atrapó antes de que cayera, abrazándola fuerte mientras ella lloraba, sintiendo sus uñas clavándose en su brazo. No lo sabía, susurró Mitsuki. Te juro que no lo sabía. A Mitsuki se le encogió el pecho y le ardió la garganta. Dio un paso lento hacia adelante. Inko, por favor, no lo sabía, te lo juro. Katsuki me lo dijo ayer. Las palabras paralizaron a Inko. Su respiración se volvió superficial e irregular. ¿Qué? Katsuki se enteró por Izuku, dijo Mitsuki con voz temblorosa. Llegó a casa hecho un desastre. Al principio ni siquiera le creí. Pensé que exageraba, pero luego, se detuvo, con la voz quebrada. No sabía que no lo sabías. Inko, lo siento mucho. Inko la miró parpadeando, desorientada, con lágrimas acumulándose en sus ojos, pero aún sin caer. Ayer, sí, dijo Mitsuki en voz baja. Justo ayer, la ira en los hombros de Inko no se desvaneció, pero cambió, del fuego a algo más pesado, más oscuro, un dolor demasiado profundo para quemarlo. Se tambaleó hacia el sofá, agarrándose al borde como si pudiera sostenerla. Su voz se redujo a un susurro. Dijeron que estaba a salvo. Dijeron que se estaba recuperando. Les creí. Apretó los dedos contra la tela, con los nudillos blancos. ¿Sabes lo duro que fue para mí? Dejarlo ir, verlo destrozado y aún así alejarme porque decían que solo lo empeoraría. Mitsuki no respondió. No había nada que pudiera decir que no sonara insignificante. Inko se rió, un sonido breve y entrecortado que no era risa en absoluto. Guardé todos los mensajes que me enviaron. Todos los informes estúpidos sobre su progreso. Creí que estaba haciendo lo correcto, creí que ellos también. Sus manos volvieron a temblar. Pero me mintieron, Mitsuki. Me miraron a los ojos y mintieron. Mitsuki se movió para sentarse a su lado, extendiendo la mano con cuidado. Inko. Pero los ojos de Inko se habían endurecido por las lágrimas. Lo estoy llamando. Mitsuki frunció el ceño. ¿Quién? Aizawa, dijo con voz temblorosa pero segura. Él fue quien lo acogió. Él me prometió que estaría a salvo. Me contará todo lo que me han ocultado. Mitsuki dudó. Podía verlo, el mismo dolor impotente y furioso que la invadía cuando Katsuki resultaba herido. Pero esto era diferente, más profundo, una angustia que solo una madre que ya ha perdido a alguien puede soportar. Inko, empezó con suavidad. Simplemente, no hagas nada de lo que te arrepientas. Inko no respondió, su mano ya estaba sobre el teléfono, temblando. Lo único que lamento, susurró, es haber dejado que me lo quitaran. La línea sonó una vez, 2 veces, entonces la llamada se conectó. Midoriya. La voz de Aizawa llegó, baja y firme, casi cautelosa. No, la palabra salió como un cuchillo. No digas mi nombre así, susurró. No es que todo esté bien. No es que no me hayas mentido. Hubo una pausa, de esas que indican que lo sabía. Inko, empezó con cuidado, no creo. ¿No lo crees? Gritó, con la voz entrecortada por la respiración. No lo crees, me arrebataste a mi hijo, Aizawa. Me lo quitaste y me dijiste que estaría a salvo, que se estaba recuperando, y lo sabías. Mitsuki se estremeció a su lado y susurró, Inko, pero Inko ya no podía oírla. Sabías lo que le hicieron, dijo temblando. Sabías que podía morir, y me dejaste creer que estaba bien. Me miraste a los ojos y dijiste, está progresando. Dijiste, se está adaptando.
Dijiste, ya está a salvo. Me mentiste una y otra vez. Al otro lado de la línea, Aizawa exhaló. No fue negación ni sorpresa, solo culpa silenciosa. Inko, lo que te dije no era mentira. Se está recuperando. Inko rió, un sonido hueco y roto que no le llegó a los ojos. Sanación, repitió con voz temblorosa. A eso le llamas sanación. Ocultaste lo que le hicieron, ocultaste lo que está viviendo, y ahora quieres hacerme creer que se está recuperando. ¿Por qué lo está?, dijo Aizawa, tranquilo pero firme. Está comiendo de nuevo, duerme, habla, está volviendo, poco a poco. No es fácil, pero lo estamos consiguiendo. ¿A dónde vas, Aizawa?, espetó, levantándose del sofá, agarrando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿De vuelta a qué? A la normalidad. ¿Recuerda siquiera qué significa esa palabra para él? Inko, aquí estás seguro. Con estructura, con apoyo, con gente que sabe cómo ayudarlo. ¿Crees que una escuela es lo que necesita?, gritó. ¿Crees que ese lugar de cámaras, reglas y niños corriendo por ahí haciéndose pasar por héroes es lo que mi hijo necesita? Se le cortó la respiración mientras las lágrimas le nublaban la vista. No es uno de ellos. Nunca lo fue. Es un niño roto que intenta sobrevivir, y me dejaste en la oscuridad mientras experimentabas para reconstruirlo. Nadie está experimentando con él, dijo Aizawa con brusquedad. Nadie le hace daño, Inko. Está rodeado de gente que se preocupa por él, que no permitirá que se repita lo que le pasó. ¿A quién le importa? Siseo. ¿Te refieres a la misma gente que lo vio decir que podía morir y no creyó que su madre mereciera oírlo antes de que corriera como un chisme por el aula? Aizawa no respondió de inmediato. Su silencio era de esos que admiten la culpa incluso cuando no es una confesión. Su voz tembló, más baja pero más aguda. A eso le llamas cuidado. A eso le llamas sanación. Ella gritó de nuevo, y las lágrimas finalmente se derramaron. Se suponía que debías protegerlo, y me dejaste sentada aquí todas las noches rezando para que se recuperara, cuando sabías que ni siquiera estaba vivo como antes. Su respiración se volvió entrecortada, su voz temblaba con cada sílaba. ¿Tienes idea de lo que es enviar lejos a tu hijo porque todos dicen que es lo mejor? Confiar en que desconocidos lo amarán como tú ya no puedes, y luego descubrir que puede morir, una y otra vez. Inko, su tono se suavizó, pero transmitía esa paciencia inquebrantable y familiar. Lo viste después de que lo rescataran. ¿Recuerdas cómo era entonces? ¿Viste cómo no podía hablar, cómo ni siquiera podía soportar la luz sin entrar en pánico? Míralo ahora, está vivo de una forma que antes no tenía. Sigue aprendiendo, pero está reencontrándose. Así es la sanación. Susurró, sacudiendo la cabeza con fuerza. No te atrevas a hablar de él como si fuera un informe de progreso. No es tu expediente, es mi hijo, mi pequeño, que todavía se estremece ante las luces y ni siquiera puede mirar el sol sin temblar, y me dices que eso se está curando. Inko, no lo entiendes, me lo quitaste todo, dijo Inko, ahora más bajo, con la voz tan temblorosa que apenas se podía mantener unida. Su risa, su calor, cada parte de él que aún parecía mi bebé. Lo dejé ir porque pensé que necesitaba tiempo. Pensé que volvería sano y salvo. Su respiración se entrecortó, pero no lo hará, ¿verdad? Se ha ido. Es otra cosa ahora. Algo que ni siquiera reconozco, y ni siquiera creías que mereciera saber por qué. Su voz se quebró de nuevo, áspera y ronca. Y ahora ni siquiera sé quién es. Ni siquiera sé si todavía sonríe. No sé si todavía, si algún día me recordará. La voz de Aizawa era tranquila, insoportablemente suave. Lo hará. Eso fue todo lo que hizo falta. A Inko le fallaron las rodillas. Se apoyó contra la pared, ahogando un sollozo tan agudo que dolía oírlo. Entonces, ¿por qué no te acordaste de mí? ¿Por qué nadie creyó que merecía saber que mi hijo murió antes de que volviera a vivir? Sus palabras se disolvieron en el silencio. Por un momento, el único sonido fue su respiración, húmeda, rota, desesperada. Cuando por fin volvió a hablar, su tono había cambiado. La ira no se había desvanecido, pero se había condensado, más intensa, más fría, más peligrosa. Dejé que se lo quedaran porque pensé que estorbaba, susurró. Porque pensé que ustedes sabían más. Pensé que los héroes significaban seguridad. Apretó el teléfono contra su oído, con la voz temblorosa. Pero ahora lo sé mejor. No lo estás salvando, Aizawa. Solo lo estás manteniendo con vida. Inko, dijo Aizawa en voz baja, no estás viendo el panorama completo. Oh, lo veo perfectamente, susurró.
Ya no quiero seguir observando desde la oscuridad. Inko, no puedes decir mi nombre, dijo con voz temblorosa. No puedes hablarme como si fuera una de tus alumnas. Te llevaste a mi hijo y ni siquiera creíste que merecía la verdad. Un latido de silencio alargado, tenso e insoportable. Luego dijo, me lo llevo a casa. Inko, escúchame. No, escúchame, espetó. No me importa lo que creas que es mejor. No me importa lo que digan Nesu ni cómo sea su plan de tratamiento. Es mi hijo, mío, y no pienso dejarlo ahí ni un día más. Hubo una larga pausa. Entonces llegó la voz de Aizawa, cansada pero decidida. Estás molesto. Tienes todo el derecho a estarlo. Pero esta no es una decisión que debas tomar con enojo. No me digas qué debo hacer, susurró con voz temblorosa, pero letal. Ya has tomado suficientes decisiones por mí. Inko, adiós, Aizawa. Ella terminó la llamada antes de que él pudiera decir otra palabra. El silencio que siguió fue sofocante. Mitsuki solo pudo observar, con lágrimas en los ojos. Inko se quedó congelada, con el pecho agitado y la mano todavía temblando alrededor del teléfono. Luego, lentamente, dijo, es mi bebé. Lo perdí una vez, no lo volveré a perder. Mitsuki tragó saliva con dificultad, sin saber qué decir, porque no había nada que decir. La tormenta había pasado, pero lo que dejó atrás fue peor. Una madre que ya no tenía nada que perder. Horas después, la casa volvió a quedar en silencio. Demasiado silencio. El tipo de silencio que no parecía pacífico, solo vacío. El desorden aún persistía. Una taza rota junto al fregadero, manchas de té que se filtraban en la madera de la mesa, cortinas meciéndose con la leve corriente de aire que entraba por una ventana abierta. El olor a polvo y lluvia flotaba en el aire, denso, inmóvil. Mitsuki se sentó en el borde del sofá, con los codos apoyados en las rodillas, mirando al suelo. El reloj marcaba débilmente de fondo. Cada sonido resultaba demasiado agudo. Frente a ella, Inko estaba sentada en el mismo lugar donde se había desplomado horas atrás, con las manos apoyadas en el regazo. Tenía los ojos rojos e hinchados, y las pestañas aún apelmazadas por las lágrimas que no se habían secado del todo. Ya no lloraba, eso era casi peor. Ninguna de las dos habló durante un buen rato. El mundo entre ellas se había vuelto gris. Mitsuki fue quien finalmente rompió el silencio. Su voz salió ronca. No deberías tener que cargar con esto sola. Inko parpadeó lentamente, con la mirada perdida. Ya lo estoy. Mitsuki dudó, sin saber qué decir. No había palabras adecuadas, no para esto. No quise decírtelo así, dijo en voz baja. Creí que ya lo sabías. Si lo hubiera sabido, no habría. Inko ladeó ligeramente la cabeza, pero su expresión permaneció inalterada. No es tu culpa, dijo con voz suave y contenida. No me mentiste, no me lo ocultaste. Mitsuki exhaló, pero no sonó a alivio. No lo mejora. Silencio de nuevo. Afuera, la lluvia empezó a golpear suavemente las ventanas. Inko miró fijamente la pared un momento, con el labio tembloroso antes de volver a hablar. Lo dejé allí, Mitsuki, susurró. ¿Entiendes lo que eso significó para mí? Les di a mi hijo. Les di mi confianza. Cada vez que lo extrañaba, me decía a mí misma que valía la pena. Que lo estaban ayudando a sanar. Que si esperaba lo suficiente, volvería a casa sonriendo. Sus ojos brillaron. Les creí. Cada palabra. A Mitsuki le ardía la garganta. Se estaba recuperando, Inko. Lo está. Ya viste cómo estaba cuando regresó, y ahora. Lo sé, lo interrumpió suavemente, negando con la cabeza. Sé que han sido buenos con él. Sé que Aizawa lo ha intentado. Pero aún así me lo ocultaron. Sé. Le quebró la voz al continuar. ¿Sabes lo que se siente al enterarse de algo tan grave, tan cruel, de alguien que ni siquiera se suponía que debía decírmelo? Darse cuenta de que todos a su alrededor lo sabían, menos su propia madre. Mitsuki no respondió. No había nada que decir. Inko se tapó la boca con la mano, intentando contener la respiración. No estoy enojada porque le hicieron daño, dijo finalmente. Estoy enojada porque creyeron que no podría soportar la verdad. Porque pensaron que amarlo significaba hacerme a un lado y callar. Bajó la mano y su voz se quebró. Hice todo lo que me pidieron. Me mantuve alejada. Confié en los informes. Dejé que ellos tomaran las decisiones. Y aún así me miraron a los ojos y decidieron que no merecía saberlo todo sobre mi propio hijo. Mitsuki la miró con el corazón encogido. Intentabas hacer lo correcto. La mirada de Inko se quedó fija en el suelo. Entonces, ¿por qué siento que le fallé 2 veces?
Una cuando no pude salvarlo, y otra cuando creí a quienes decían que sí podían. El sonido de la lluvia se intensificó afuera, suave contra el cristal. Las dos mujeres se sentaron en el eco, el aire cargado de un dolor no expresado. Después de un largo rato, Inko volvió a hablar con voz temblorosa. No debería haberte gritado, Nia Aizawa. Es que, tragó saliva con dificultad, no sabía dónde más ponerlo. Todo ese dolor, toda esa culpa, lleva años ahí, y ahora, se está desbordando. Mitsuki se acercó y posó una mano tímidamente sobre su hombro. Eres madre, no tienes que disculparte por amarlo. Inko soltó una risa débil y entrecortada. Se supone que el amor te hace fuerte. Solo me siento cansada. Ninguno de los dos habló durante un rato. Entonces Inko dijo en voz baja, ya no puedo seguir con esto, Mitsuki. No puedo quedarme aquí leyendo sus informes y fingir que aún tengo voz y voto en su vida. No puedo seguir siendo la madre a la que le escriben las noticias. Con voz temblorosa, añadió, es mi hijo. No es su caso, no es su proyecto, es mío. A Mitsuki se le encogió el pecho. Inko se giró hacia ella, con los ojos vidriosos pero decididos. Lo quiero en casa. Mitsuki negó levemente con la cabeza. Sabes que Ua no solo. Me da igual, interrumpió Inko. Dejé que se lo llevaran una vez. No lo volveré a hacer. Si le duele, si tiene miedo, quiero ser yo quien lo acompañe. Aunque tarde años en sanar. Aunque nunca lo haga. Su voz se quebró en un susurro. Solo quiero volver a ser su madre. Mitsuki no discutió, no podía. La verdad en esas palabras era demasiado pesada, demasiado cruda. Afuera, un trueno resonó en algún lugar lejano, bajo, lento, como la advertencia antes de otra tormenta. Las dos mujeres se sentaron juntas en la penumbra, rodeadas por el silencio y el desorden que habían dejado atrás. Mitsuki tomó la mano de Inko y la apretó una vez. Ninguno de los dos dijo otra palabra. Pero ambos sabían, algo ya había empezado a romperse.